Como mencionamos anteriormente, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario causó diferentes tipos de reacciones en las personas. Inclusive, aunque te parezca interesante escuchar esto, en el presente, en el día de hoy, todavía la muerte de Cristo sigue causando diferentes reacciones en muchas personas. Algunas reacciones son positivas, pero triste y vergonzosamente otras reacciones no son positivas, sino que son aberrantes y son blasfemas. Como el caso de una caricatura que justo salió la semana pasada, justo salió hace unos días atrás, y la cual se ha comenzado a transmitir en la plataforma de videos Netflix, y la cual presenta a Jesús, y lo vas a ver brevemente porque no quiero que se quede mucho tiempo en pantalla, a Jesús como un personaje vengativo, sanguinario y pervertido. Tenemos una gráfica para que la puedas ver rápidamente de lo que está saliendo en Netflix durante esta semana. ¿Tú sabes lo más triste de esto? Escúchame, porque me molesta espiritualmente. No escogieron otro tiempo para sacar esta serie que previo a la Semana Santa. No escogieron otro momento para lanzar esta serie en la plataforma Netflix que cuando estamos a punto de celebrar la muerte y la resurrección de Jesús. Te pido algo, no lo busques en internet. Es blasfemo. Porque al final de ese video se presenta a Jesús de una manera que no tengo la capacidad ni siquiera de mencionar, y mucho menos desde el púlpito. ¿Tú sabes lo que más me perturba de esto? Que todo esto está accesible a nuestros hijos con un tan solo clic. Y tú sabes qué es lo que sucede en la mayoría de hogares, ya sean hispanos o de cualquier cultura o persona. Le damos el celular a nuestros hijos porque son 15 minutos de alivio. Le damos el celular a nuestros hijos porque pues vamos manejando y queremos un tiempo de relax. Y allá atrás solo escuchamos que son voces de niños, pero no tenemos ni idea de lo que nuestros hijos están viendo. No estamos controlando, supervisando, monitoreando lo que tus hijos, lo que nuestros hijos ven. Y te digo algo, porque soy padre de 3 niñas, te lo puedo garantizar. Si tu hijo se va a molestar porque tú supervisas lo que revisa en su celular o lo que tiene en su celular, que se moleste. No importa. Es tu responsabilidad supervisar lo que tus hijos ven. Y en lugar de comprarle el celular más caro a tus hijos, te recomiendo que supervises mejor lo que están viendo ellos. Esto está surgiendo ahorita a la orden del día. Jamás el sacrificio de Jesús se había desvalorizado tanto como se está haciendo ahora en día. Me atrevería inclusive a decir que tú no vas a ver una caricatura como la que te pusimos en pantalla de Mahoma, por ejemplo, o de cualquier otro personaje. Pero lo que me parece interesante es que sí se proyecta acerca de Jesús. Jesús es el payaso, Jesús es la mofa, Jesús es la caricatura absurda y etcétera, etcétera, de lo que ahora se está produciendo tristemente. Y te digo algo, aunque no estoy hablando del tema, pero estamos a una esquina y no quiero pasarlo por alto. Las cosas se van a poner peores. Las cosas se van a poner peores y el bombardeo contra el cristianismo y el bombardeo contra la fe cristiana se va a volver peor. Una maestra en el estado de Nueva York se puso una mascarilla que decía "Yo amo a Jesús", y a los 3 días la despidieron de la escuela solamente porque no se quiso quitar la mascarilla que decía "Yo amo a Jesús". Y es interesante porque si estamos en un país en donde se puede decir libremente lo que uno piensa, si te pones una mascarilla con colores, arcoíris o con cualquier otro tema, no pasa nada. Pero si te pones una mascarilla que dice "Yo soy cristiana, yo soy cristiano" o "Yo amo a Jesús", se encienden todas las alarmas y terminan despidiéndote o perdiendo el trabajo. Me encanta que Jesús le dice a estas personas que si por causa de Él son perseguidos y amenazados, que se den por privilegiados y que se den por dichosos, porque su recompensa está en los cielos y también está aquí en la tierra. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero volviendo a nuestro punto principal, te pido que abras tu Biblia, por favor, conmigo en Juan capítulo 19 y versículo 26 y 27. El cuarto evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
capítulo 19, versículo 26 y 27. Y mientras lo buscas, quiero que veas conmigo el contexto de este pasaje, porque es maravilloso. Tal vez nunca lo habías escuchado, pero ahora lo vas a conocer, y si de paso lo puedes tener marcado en tu Biblia, mucho mejor. Dice el pasaje de Juan 19, lo verás en pantalla, pero como siempre te animamos a que lo puedas anotar en tu libreta de apuntes. Dice el pasaje: cuando vio Jesús a su madre, para este punto Jesús está en la cruz del Calvario, ya está crucificado. Y lo que está sucediendo es que literalmente Jesús está agonizando. La muerte de cruz, como lo veremos en el último mensaje, es una muerte dolorosa, pero a la misma vez lenta. Por lo tanto, Jesús está agonizando cuando está diciendo estas palabras. Y Jesús vio a su madre María y al discípulo a quien él amaba, que es una referencia a Juan. Obviamente Juan es el que está escribiendo este evangelio, y Juan no va a decir: y Jesús me vio a mí, sino que Juan habla de él mismo como si fuera una tercera persona o una tercera persona, y es por eso que Juan dice: y vio al discípulo que él amaba, pero era una referencia a él mismo. Y este discípulo estaba presente, dice Juan. Y le dijo Jesús a María, su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y en el versículo 27 se dirigió al discípulo, a Juan, y le dijo: he ahí tu madre. Y observa lo que sucedió en la parte final del versículo 27. Y desde aquella hora, desde aquel momento, dice Juan, el discípulo, que era él, Juan, recibió a María en su casa. Ese versículo, ese pasaje es revelador en muchos sentidos, porque me gustaría que lo analizáramos detenidamente en las últimas palabras que Jesús acaba de mencionarle a su madre María, porque nos van a ayudar a entender un poco y a comprender mejor a esta mujer llamada María, y sobre todo las reacciones que ella pudo haber tenido cuando vio a su hijo Jesús morir en la cruz del Calvario. Por las palabras de Jesús en relación a su madre, podemos deducir que ella se encontraba bajo la responsabilidad de Jesús cuando todo esto sucedió. Es interesante porque, como lo vamos a ver a continuación, desde un momento de la historia bíblica ya no se vuelve a mencionar a José, al padre terrenal de Jesús, sino que solamente se menciona a María. De hecho, desde la última mención en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se perdió en el templo, fue la última vez que los evangelios vuelven a mencionar a José. Cuando José y María se preocuparon porque Jesús se había perdido, se había extraviado, y lo fueron a encontrar en el templo. Esa es la última vez en los evangelios en donde se menciona a José. E interesantemente, en todas las ocasiones que la Biblia menciona a José y a María, siempre menciona a José primero y luego a María. Caso similar sucedió cuando fueron a presentar a Jesús al templo, cuando Jesús tenía casi 50 días de nacido, 8 de circuncidado, más los otros días que María tuvo que abstenerse de ir al templo. Dicen los evangelios que Simeón tomó a Jesús y luego le habló a los dos, a José y a María, pero luego se dirigió solo a María para decirle lo que más adelante vamos a ver. Entonces, para este punto, José probablemente ya no está en el relato bíblico. ¿Por qué razón? Podemos decir muchas razones o podemos especular muchas razones, pero la Biblia no menciona a José. Lo que pudiésemos creer es que para este punto José ya ha fallecido y ya no se encuentra con vida, porque si lo estuviese, aquí estaría en el relato bíblico. Y no creemos que José haya abandonado a María. Si no lo hizo cuando le dijeron que estaba embarazada de Dios o del Espíritu Santo, mucho menos la va a abandonar después. Por lo tanto, es más seguro y muy probable que José haya fallecido cuando se da la crucifixión de Jesús. Y es interesante porque esto nos da a entender que cuando José, como cabeza principal del hogar, fallece o desaparece, en ese momento Jesús, quien era el hijo mayor, toma la responsabilidad de su madre y por ende toma la responsabilidad de sus demás hermanos, que también nacieron como producto del matrimonio de José y de María. Entonces, si José ya no está aquí, es Jesús el que se ha hecho cargo de su mamá. Es Jesús el que toma la responsabilidad de ella. Pero ahora Jesús está en la cruz del Calvario. Entonces, ¿quién va a velar por mamá? ¿Quién va a velar por María? Y ahí es cuando Jesús le dice a Juan: Juan, te encargo a mi madre como que fuera tu madre. Y a ella le dice María: a partir de ahora él va a ser tu hijo.
Los evangelios nos presentan una imagen de María muy especial. Hay muchas personas de la fe católica que hablan en contra de la fe cristiana o de las iglesias cristianas porque hablamos mal de María o decimos cosas incorrectas de María. Tristemente, hay muchas personas que se expresan de una forma incorrecta. Pero quiero que sepas que nosotros como cristianos evangélicos amamos a María. Nosotros como cristianos evangélicos sabemos que fue un vaso, un instrumento en las manos de Dios. Lo que nosotros como cristianos evangélicos no hacemos es lo que la Biblia no enseña que se haga, que es adorar, venerar o poner a María al nivel de Jesús, como vamos a ver en un instante. Pero si nosotros leemos los evangelios, vamos a encontrar características de María formidables, las cuales deberíamos de imitar. Imagínate, hagamos un breve recorrido de las últimas 4 veces que se menciona a María en los evangelios. En Lucas capítulo 1, versículo 26, cuando el ángel Gabriel le dice a María que está embarazada, vemos que María tuvo una actitud de obediencia, tuvo una actitud de sumisión a los planes del Padre que Gabriel estaba notificando, a pesar de que eso fuera en contra de su reputación. No solamente vemos a María teniendo una actitud de obediencia y de sumisión, sino que también en un suceso que fue la boda de Caná de Galilea, vemos a María como una mujer de gozo y como una mujer de fe. Y eso lo vemos en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Aquí encontramos a María gozosa, feliz, porque está pudiendo ver a su Hijo Jesús realizar el primer milagro de su ministerio terrenal. Luego, la tercera mención que hacen los evangelios de María es la que leímos hace un momento, cuando está frente a Jesús en el Gólgota. Y aquí vemos a una madre fortalecida, a una madre templada, a una madre que está respondiendo como se esperaría de una mujer que confía en Dios, a pesar de la agonía de ver a su hijo morir en la cruz del Calvario. Y la última mención que la Biblia hace de María nos la presenta como una mujer de compromiso, como una mujer de lealtad, porque pudiendo haber hecho cualquier otra cosa, se mantuvo leal al compromiso del Evangelio y a lo que su Hijo le había pedido a todos los discípulos, incluyéndola a ella. La mención que vistes en pantalla de Hechos 1:14 es la última mención que la Biblia hace de María. Ni Pedro, ni Pablo, ni Judas, ni Santiago, ni ningún otro apóstol que escribió el resto del Nuevo Testamento vuelve a mencionar a María en ninguna forma. Todas estas descripciones nos permiten acercarnos a conocer cómo fue María en la realidad. Como lo dijimos previamente, el catolicismo romano ve a María como una persona que intercede por nosotros, como una persona a la que tú y yo le tenemos que orar, que tenemos que venerarla y que tenemos que rendirle culto. Pero bíblicamente no está en la Biblia eso. No es cuestión de que si nosotros lo creemos o no, o esto o lo demás. Simplemente la Biblia no lo menciona. Y como la Biblia no lo menciona, nosotros como cristianos no lo hacemos. María fue una mujer divinamente escogida por Dios para ser el instrumento por el cual su Hijo Jesús nacería en esta tierra. Y a pesar de que fue el instrumento que Dios escogió, María era una mujer, y lo digo con profundo respeto, que nació bajo pecado, y por lo tanto María, como tú y como yo y cualquier otra persona, necesitó también reconocer que Jesús y el Padre eran su Salvador. Y no lo digo yo, lo dijo ella misma. Observa qué fue lo que dijo en Lucas capítulo 1, versículo 46. María dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. Y observa a cómo o de qué manera califica a Dios como mi Salvador. Observa la S mayúscula que se refiere al Padre. De tal manera que María está diciendo: yo necesito un Salvador, y ese Salvador solamente puede ser el Padre. En base a todo lo que hemos expuesto, tratando la manera de acercarnos con la breve información que tenemos de María, la pregunta es: ¿qué podemos aprender tú y yo de María cuando ella tiene a Jesús en la cruz del Calvario? ¿Qué pudiéramos aprender tú y yo de ese momento tan doloroso que fue haber visto a su hijo azotado, ser golpeado, ser humillado, ser semidesnudado,
y sobre eso ser coronado en espinas y finalmente clavado en la cruz. ¿Qué pudo haber sentido aquella mujer? Tengo un par de lecciones que me gustaría compartir contigo y me gustaría que las anotaras. Lección número 1 que nos enseña esta mujer llamada María es que el sacrificio de Jesús hace que tú y yo nos evaluemos profundamente. Hace que tú y yo realmente evaluemos cómo está nuestra vida, cómo está nuestro compromiso con Dios. Mientras tu servidor preparaba este mensaje, me hice la siguiente pregunta. ¿Habrá recordado María? Imagínate el momento, por favor. Desde donde está Jerusalén hasta donde está el Gólgota, los cálculos físicos de cuánto pudo haber caminado. Jesús caminó una enorme distancia para poder llegar ahí. Y los romanos, y específicamente los judíos, querían asegurarse de que todo el pueblo pudiera ver que aquel que andaba sanando enfermos, que aquel que andaba predicando, que aquel que andaba haciendo milagros, era un charlatán. Por lo tanto, el espectáculo no lo iban a hacer de noche, sino que lo iban a hacer de día a vista del pueblo. Así es que toda la ciudad se paralizó, toda la ciudad se detuvo y María pudo seguir desde la distancia a su hijo Jesús haciendo todo este recorrido. ¿Qué habrá sentido esa madre? ¿Qué habrá sentido María al ver semejante escenario? Cuando María llevó a su hijo Jesús a presentarlo al templo, era su primogénito, era una jovencita para ese entonces y estaba emocionada. Y dicen los evangelios, específicamente Lucas, que había un hombre ahí que había esperado tantos años y que Dios le había dicho que no se iba a morir hasta que pudiera ver al Salvador con sus propios ojos. Y cuando este hombre vio a Jesús, le dice a María y a José, por favor presten ese bebé porque tengo algo que profetizar de él. Y tú lo puedes encontrar en el capítulo 2, versículo 35 de Lucas. Pero observa las palabras que le dijo Simeón a María en aquel momento cuando fue a presentar a su hijo Jesús al templo. Simeón le dijo, oye María, este bebé va a ser levantado para exaltación de muchos, pero va a ser levantado para caída de otros. Y quiero que sepas algo, María, no lo olvides. Una espada va a atravesar tu alma. Yo estoy seguro que ella no tenía ni idea de lo que estaba diciendo Simeón en ese momento. Ella no tenía ni idea. Los evangelios dicen que María guardaba en su corazón todas las cosas que le decían. Absolutamente todas. Y te digo algo, si tú eres hijo y tienes todavía la bendición de tener a mamá y a papá todavía con vida, no le preguntes a papá si recuerda algo de tu infancia. Pregúntaselo a tu mamá. Los papás no tenemos buena memoria. Solamente nos acordamos que pagamos las cuentas y ya todo salió bien. Pero no, mamá recuerda cuando te caíste y te raspaste el codo. Mamá recuerda cuando comenzaste a caminar. Mamá recuerda cuando comenzaste a balbucear. Mamá recuerda cuando comenzaste a pronunciar palabras. Recuerda exactamente lugar, día y hora, cuál fue la primera palabra que dijiste. Mamá recuerda los detalles cuando te estaba poniendo pamper y el dedo, aunque ya no existen de esos pampers, ¿no es cierto, mujeres? Algunos de nosotros crecimos con esos pampers, por eso tenemos varios recuerdos en cada lado. Pero la madre recuerda todo, absolutamente todo. Los padres no. Y la Biblia dice que María guardaba en su corazón todas las cosas que eran referentes a su hijo Jesús. Ahora María, han pasado 32, 33 años aproximadamente desde aquella palabra de Simeón. Y ahora María está viendo a su hijo caminar hacia el Gólgota. Está viendo que está ensangrentado y desfigurado y no es como ella se lo hubiese imaginado jamás. Pero no vemos a María intervenir, no vemos a María estropear, no vemos a María sustituir a Jesús en ningún momento. Sino que vemos a María simplemente dejar que el plan de Dios siga su curso como estaba establecido. Es impresionante porque la cruz nos debe de enseñar a nosotros a evaluarnos. Debe de enseñarnos a ver la cruz y al darnos cuenta de nuestro pasado. Y en ese sentido me encanta tanto el apóstol San Pablo, porque Pablo siempre que podía le recordaba a las personas de dónde Dios lo había rescatado.
Si tú tienes oportunidad de leer el libro de los Hechos, tú vas a encontrar que en cada aldea, cada pueblo, cada ciudad y ante cada persona que Pablo hablaba, siempre tenía el mismo discurso. Yo iba caminando a Damasco cuando en un momento una luz me envolvió, me caí de la bestia en donde andaba y escuché una voz que me dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Siempre usó la misma experiencia, recordando su pasado y recordando quién lo había transformado. Ahora yo te pregunto, cuando tú miras la cruz, ¿qué miras? ¿Miras a un Cristo ensangrentado? ¿Miras a un Cristo sufriente y doliente? Porque si eso es lo único que tú miras, permíteme recordarte que ese Cristo sufriente no está sufriendo más. Ese Cristo con esa corona de espinas no está ensangrentado más, sino que te quiero recordar que ese Cristo que tal vez tú crees que está así, en este momento está sentado a la diestra del Padre con poder y con autoridad, vestido de blanco, lleno de poder, de santidad, de reverencia, de honores y de toda la gloria que jamás un hombre se podrá imaginar. Lo que sucede es que muchas personas se han quedado con el Cristo crucificado y no conocen al Cristo resucitado. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Gloria a Dios. En esta Semana Santa es un lindo recordatorio, recordarte que Jesús no está crucificado. Muchas personas creen que la Semana Santa es para recordar a Jesús en la cruz y muchos se han limitado a tener a Cristo nada más en un escapulario colgado en el retrovisor de un carro. No, Cristo Jesús es más que un escapulario en el retrovisor de tu vehículo, es más que tenerlo colgado de tu cuello, es más que tú te puedas tatuar un escapulario. Cristo Jesús, y específicamente la cruz, no fue hecha para que sea un símbolo externo, sino más bien una convicción interna de una relación personal con el Padre a través de la cruz de Cristo. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿dónde tienes tú esa convicción? ¿Tatuada? ¿Colgada? ¿En el vehículo? ¿En tu billetera? ¿O la tienes en tu corazón, seguro y segura que ahí está la relación personal con el Señor? Escucha esto antes de avanzar con nuestro siguiente punto. Pablo dijo lo siguiente, y si lo puedes anotar, anótalo, porque te va a ayudar a entender cómo a partir de ahora tú tienes que ver la cruz de Cristo. Observa lo que él dijo: ya no vivo yo, ya no vivo yo, sino que ahora ¿quién vive en mi iglesia? Dilo fuerte. En los campos, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, dijo el apóstol Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual tuvo tanto amor por mí, que estando muerto en delitos y pecados, se entregó por mí en la cruz del Calvario. Nunca olvides de dónde el Señor te rescató. Hace unos días atrás estuvimos grabando varios videos con Lifeway del caminar del discípulo, del curso de discipulado que tu iglesia tiene y usa con los nuevos creyentes. Y una de las preguntas que las personas que vinieron me hicieron fue: ¿puede usted recordar, Pastor Eric, algún testimonio impactante del cambio del Señor a través del Evangelio? Y lo primero que vino a mi mente fue el testimonio de una mujer. Esta mujer fue ganada para Cristo en una calle de acá del Cajón, cuando desde temprano, un sábado por la mañana, había salido a prostituirse. Era temprano, bastante temprano, para ese tipo de quehaceres. Y el grupo de evangelismo la encontró y obviamente lo primero que hicieron es evangelizarla. No me pregunte los detalles. Lo que sucedió fue que aquella mujer ahí en la banqueta recibió al Señor como Salvador personal. Escucha, tuve la oportunidad de platicar con esa persona después y me dice: pastor, de todos los vestidos que yo tenía en mi armario, los boté todos, excepto uno, pastor. Un vestido rojo, minifalda, lo dejé al final de mi armario. Porque cada vez que yo abro mi armario, veo ese vestido rojo y me acuerdo de dónde el Señor me rescató a mí. Y por eso lo tengo ahí en mi armario. Dale un fuerte aplauso al Señor.
Me impactó tanto porque es bonito recordar en ciertos escenarios y circunstancias de dónde el Señor nos rescató. Y recordar que lo hizo por gracia. Y recordar que lo hizo por amor. Y no fue porque tú y yo fuéramos una monedita de oro. Ni de cobre siquiera. No éramos buena pieza. Pero el Señor, como dice Pablo, por su gran amor, nos perdonó muriendo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que la cruz nos enseña a través de la vida de María? A evaluarnos y a evaluar nuestro pasado. Número 2, nos enseña una segunda lección, que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario nos tiene que hacer reflexionar. Nos tiene que hacer reflexionar. Y para comprender mejor este punto, quiero que tú entiendas la diferencia entre lo que es reflexionar y lo que es evaluar. Pudiesen parecer palabras sinónimas, pero no lo son. Son dos palabras completamente distintas la una de la otra. Reflexionar es el proceso por el cual consideramos un asunto con mayor atención, para luego estudiarlo, para comprenderlo bien y luego para tomar mejores decisiones. Cuando tú reflexionas es porque estás pensando, evaluando y luego tomas mejores decisiones. Ese es el proceso de reflexionar. Por eso siempre te decimos en la iglesia, reflexiona, reflexiona, porque se supone que una correcta reflexión te va a llevar a tomar mejores decisiones en tu vida y en tu familia. La correcta reflexión te mueve a tomar buenas decisiones. Entonces, ahora que tú y yo entendemos lo que significa reflexionar, yo te pregunto, cuando tú miras la cruz, ¿en qué reflexionas? ¿Qué reflexión te trae a ti el sacrificio de Jesús, como lo hizo con María y todos los presentes? En primer lugar, permíteme darte un par de ideas. La cruz de Cristo te tiene que hacer reflexionar en el poder que Dios tiene para cambiar tu conducta y para cambiar tu comportamiento. Ese es el poder de la cruz. Yo he encontrado a personas que me han dicho, pastor, yo no puedo dejar el cigarrillo, yo no puedo dejar la bebida, yo no puedo dejar esa relación. Tú sabes lo que siempre le digo, no has conocido verdaderamente el poder del evangelio. No lo has conocido. Porque si alguien me dice a mí que la adicción a un cigarrillo, que la adicción a la marihuana, ahora que es recreativa, ¿no? Que la adicción a la cervecita, que la adicción a cualquier pecado, ponle el nombre que tú quieras, que esta adicción es equivalente al poder del Espíritu Santo o al poder del Evangelio en tu vida, entonces no sé qué Evangelio has conocido. Porque la Biblia nos enseña que Dios Padre levantó a su Hijo de la muerte a través del poder del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, ese mismo Espíritu Santo es con el cual ustedes han sido sellados para la eternidad. Por lo tanto, si pudo levantar a Jesús de los muertos, ¿por qué no te puede liberar a ti de una adicción cualquiera que sea? Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Solo hay una posible razón. Porque no quieras. Porque no quieres. Porque quieres tener a Dios de un lado, pero también lo oculto del otro. Y porque quieres jugar en las dos canchas. Y porque quieres ser bendecido por Dios, pero quieres mantener una vida doble y una vida privada que nadie sepa. No vas a poder ser victorioso haciendo eso. No vas a vivir una vida de victoria, no vas a vivir una vida fructífera. Y siempre Satanás te va a tener del cuello. Hasta que tú le digas al Señor, Señor, a partir de ahora rompo con todo. Y como hizo un hermano, cambió su número telefónico para que ya no le siguiera llamando a aquella que tú ya sabes quién es. Número 2, observa lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, dice Pablo, Dios lo trató como pecador, para que en Él, en Jesús, tú y yo recibiéramos justicia de Dios. Por lo tanto, la cruz nos hace ver esa salvación que Cristo nos ha dado. No es necesario que yo te mencione detalladamente los pecados, porque tú conoces los tuyos y yo conozco los míos. Pero lo que sí podemos decir es que son pecados vergonzosos, desagradables y que no vale la pena mencionarlos, pero que sí vale la pena confesarlos. Como te lo he dicho en muchas ocasiones, tu servidor estudió en un colegio salesiano. Todos los viernes nos obligaban a ir a misa, todos los viernes. Y el único estudiante que no era católico romano era tu servidor. Dios tenía un plan.
porque fue el único que aceptaron, que puso en la aplicación que no era católico, sino que cristiano evangélico. Me recuerdo que había un padre, el padre Pierre Mason, que todos los viernes se sentaba en la parte de atrás y me decía: ¿no vas a comulgar? Tú sabes que es obligación ir a comulgar. Y yo le decía: no, padre, no voy a ir a comulgar, usted sabe las razones. Y él siempre me decía: Eric, entiendo que no quieras comulgar, pero por lo menos te pido que comulgues con Dios. Habla con Dios, habla con Él y ponte a cuentas con Dios. Y eso siempre lo voy a recordar de Él. Porque independientemente de lo que a ti te hayan enseñado, que tengas que comulgar con fulano, con sultano, con quien tú quieras, con el pastor, con el líder, no tienes que hacerlo. Lo que yo sí te recuerdo es que tú y yo tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestras acciones, por nuestros pecados. Al Señor, habla con Él, no uses intermediario, ve directamente al Señor y dile al Señor cómo está tu vida, dile al Señor qué es lo que has hecho, y yo te aseguro que si tú le pides perdón y te apartas, su promesa dice que vas a alcanzar misericordia y vas a ver el favor de Dios sobre tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Por cierto, ¿tú sabes que hubo una persona que reflexionó en la cruz del Calvario? Si tú crees que son inventos míos, pues te equivocas. Porque de esto que estamos hablando lo hizo una persona. Y antes de avanzar al último punto, te lo quiero compartir. Mateo 27:54. Ahí puedes ver a una persona que hizo exactamente lo que te estoy pidiendo que hagas, que reflexiones. Y fue nada más y nada menos que el centurión romano, que tenía toda su tropa cuidando que no se saliera de orden la situación en la cruz del Calvario. Y dicen los evangelios, específicamente Mateo, que cuando Jesús dio su vida, cuando Él la entregó, porque no se la quitaron, Él la entregó. Cuando se dio ese momento, el centurión, que era el jefe de la tropa, y con él los que estaban a su alrededor custodiando a Jesús, cuando sintieron el terremoto y cuando vieron todo lo que sucedió, quedaron aterrados, dice Mateo, y exclamaron todos y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cómo me hubiese encantado que este centurión hubiese sido mencionado más adelante. Cómo me hubiese encantado que uno de estos soldados nos hubiese dicho qué fue de su vida después de la cruz. Pero no tenemos ningún registro. Pero te aseguro algo, cuando lleguemos al cielo, iglesia, porque yo voy a llegar al cielo y tú vas a llegar al cielo. ¿Tú vas a llegar al cielo? ¿De veras vas a llegar al cielo? Cuando tú y yo lleguemos al cielo, vamos a encontrarnos a un par de estos soldados romanos y quizás de paso a este centurión que puso su fe en Jesús y siguió su vida creyendo en Él. No lo sabemos y nunca lo sabremos sino hasta llegar al cielo. Pero aquí tenemos a un hombre que reflexionó cuando vio la cruz de Cristo y lo que significaba. María frente a la cruz nos enseña que el sacrificio de Jesús nos hace evaluarnos introspectivamente. Número 2, nos hace reflexionar de nuestro comportamiento y de nuestra conducta. Y número 3, nos hace que decidamos algo. No nos quedemos sin tomar acción. No nos quedemos sin hacer el paso de tomar la acción. Y a veces los hombres somos pasivos para tomar acciones. Yo recuerdo las consejerías, siempre la queja de la esposa es que no hace nada, pastor. Y el hombre ahí no habla, y el hombre sin levantar la cabeza. Hasta yo le iba a dar un zape para que... Los hombres muchas veces somos pasivos en tomar acción. Y tenemos una esposa que nos está quieta y quiere que el hombre sea la paz. No, son distintos. Y si quieren consejería, ahí están los hermanos Navarrete, con gusto se los van a dar. Pero las personas a veces son pasivas para tomar acción. La cruz te empuja a tomar una decisión. La cruz no es para que tú la estés admirando como que estuvieras admirando un gran objeto. La cruz es para que tomes una decisión. ¿Tú sabes por qué? Porque quien murió en esa cruz tomó una decisión por ti. Y Él espera que tú también tomes una decisión por Él. ¿Por qué digo esto? Por lo que sucedió a continuación. Escúchame, María evaluó, reflexionó y decidió tomar una decisión. Pero ¿tú sabes quién también hizo lo mismo? 2 ladrones que murieron a la par de Jesús. Me encanta esto y con esto vamos a ir finalizando. Me encanta cómo los evangelios cierran el momento de la crucifixión de Jesús.
Porque tal vez tú no lo has escuchado, no lo sabías o lo olvidaste porque fue de pequeño que supiste de la Semana Santa. Te recuerdo algo, cuando Jesús fue puesto en la cruz, la Biblia dice que hubo 2 ladrones, uno en su costado derecho y el otro en su costado izquierdo. Pero los 2 ladrones pensaban diferente y tomaron decisiones diferentes, estando frente a la cruz. Por eso es que quiero contarte la historia de los 2 ladrones y cuál fue el final que ellos tuvieron. No sabemos los nombres de uno ni del otro, pero sí sabemos lo que conversaron entre ellos. Observa, vamos a hacer una pequeña tabla comparativa del ladrón número 1 y del ladrón número 2 y al final saca tus propias conclusiones. Observa conmigo, el primer ladrón, de acuerdo a los evangelios, cuando vio a Jesús en la cruz, ¿tú sabes lo que hizo? Decidió burlarse de Jesús. Aleluya. Como muchos ahora en día hacen, sacan caricaturas obscenas, sacan caricaturas blasfemas y optan por burlarse. Optan por denigrar el sacrificio de Jesús. Eso fue lo mismo que hizo ese ladrón. Así es que no te sientas mal, no lo tomes a pecho, porque no se están burlando de ti, sino que del Señor. Y del Señor nadie se burla. Nadie. El segundo ladrón que hizo Pastor Eric no se burló. El segundo ladrón decidió creer en Jesús. Observa la acción ahí. Observa la acción conmigo. El primero decide burlarse, el segundo decide creer. Luego la segunda acción, el primero decidió cuestionar a Jesús en la cruz, pero el segundo decidió reconocer a Jesús en la cruz. ¡Qué acción tan distinta del otro! Mientras uno pedía milagros, mientras uno quería señales, mientras uno quería evidencia externa, el otro decide abrir su corazón y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Y observa la tercera y última acción. El primer ladrón decidió rechazar esa salvación. Y el segundo ladrón decidió aceptar esa salvación. ¿Te das cuenta cómo la cruz te empuja a tomar una decisión? ¿Y tú qué decisión vas a tomar el día de hoy? A mí me gusta ir a la iglesia porque es cool. Me gusta la iglesia porque es bien suave. No, esto no se trata de ser cool ni suave. Esto no se trata de que es la moda de los famosos ahora en día, ir a una iglesia cristiana y que los pasen al púlpito a cantar o lo que sea. No se trata la iglesia cristiana de eso. La iglesia cristiana, el mensaje del evangelio, se trata de tomar una decisión por Jesús, sea reconocerlo y aceptarlo o sea negarlo y rechazarlo. Y no tienes una tercera opción. Los ladrones que estaban junto a Jesús tomaron una decisión. ¿Y tú qué decisión vas a tomar el día de hoy? ¿Tú sabes algo? Y me encanta esto, porque Lucas, que es muy detallista con las cosas, Lucas nos dice cuál fue la respuesta de Jesús ante el ladrón que tomó una buena decisión. Observa lo que le dijo Jesús, agonizando, muy probablemente tartamudeando porque ya no tenía sangre, fuerzas y porque ya no podía estar en la cruz más tiempo. Pero alcanzó a decir esas palabras tan hermosas y le dijo a ese ladrón: te aseguro, o de cierto te digo que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no pasado mañana, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso, porque has creído en lo que estoy haciendo por la humanidad. ¿Y quieres saber algo todavía mucho más paradójico? Que me cayó el 20 hasta finalizar este mensaje. Lo más paradójico de todo es que la primer persona que llegó al paraíso y al cielo con Jesús fue nada más y nada menos que un ladrón. ¿Te imaginas eso? Quien inauguró el cielo no fue un discípulo, no fue una persona ilustre, no fue una persona profunda de amplios conocimientos, no fue un dignatario, no fue una persona con posibilidades, sino que la primer persona en poner un pie en el cielo después de Jesús fue un ladrón que creyó en Él como único y suficiente Salvador personal. Dale un fuerte aplauso al Señor.